Hace años que no me toca disertar de medicina. Hace rato que ya pasé por esa etapa, pero me pidieron que pudiera hablar de este tema con ustedes. Algo entiendo de medicina. La verdad es que tuve que ponerme a estudiar, no lo voy a negar, porque, como les digo, estas cosas yo las vi hace muchos años. Cuando recién uno entra a la carrera, uno pasa todo lo que es el desarrollo embrionario y todo lo demás, y después me tuve que actualizar un poquito con el tema de cómo estamos ahora, en qué situación estamos como a nivel país en ese sentido con el tema del aborto. Para el tema de compartir pantalla, aguánteme un cachito, que estaba revisando una cosa. Ahí voy a poner ahí la presentación y ahora sí les comparto la pantalla. Perdón. Yo seré de esta época, pero moderna muy poco. Ya, aquí entonces vamos a partir. Vamos a hablar sobre el aborto y yo también quise incluir métodos anticonceptivos porque creo que tienen mucha relación con el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, aquí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a primero ver qué es el aborto, un poco de biología y medicina para entender cómo es que se produce este tema del embarazo y en qué momento hablamos de aborto, dónde comienza la vida, posturas respecto al aborto, métodos anticonceptivos, cómo enfrenta la iglesia un caso de este tema y algunas conclusiones. Entonces, lo primero es el aborto. La definición es una interrupción de un embarazo, ya sea por causas naturales o artificiales, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Importante que esto es antes de, que generalmente uno habla antes de las 22 semanas o cuando el feto pesa menos de 500 kilos, de 500 gramos, porque es muy poco probable que sobreviva por su propia cuenta, generalmente por un tema de que no logran regular la temperatura y por fallas respiratorias. No están desarrollados, no se pueden adaptar al medio ambiente por mucho que estén en incubadora, cuesta mucho. Hay casos excepcionales que sí han sobrevivido al nacer con menos de 500 gramos o con menos de 22 semanas, pero son la excepción a la regla. Entonces, en general, se habla de que con esas semanas ya estamos hablando de que el feto puede o no puede sobrevivir. Hablamos de que un aborto es espontáneo cuando ocurre de manera involuntaria y puede ser por muchas causas. Generalmente la mayoría de los abortos ocurren dentro de las primeras 3 meses de embarazo, o sea, que son las primeras 12 semanas, porque ahí es donde ocurren los procesos más, eh, ¿cómo se dice? Relevantes en cuanto al desarrollo fetal. Aquí es cuando todo se está empezando a formar. Entonces, si aquí hay una falla, se aborta espontáneamente. Si algo viene mal, se aborta espontáneamente. Generalmente pasa por eso. Ya después, avanzados los meses, tiene que ver con algún desarrollo de algún síndrome, alguna enfermedad congénita, uso de fármacos, etcétera, que pueden generar que se produzca finalmente un aborto espontáneo. Hay algunos fármacos que uno no los usa con el propósito de producir un aborto, pero lo pueden producir, ¿ya? Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno está embarazada de los medicamentos que toma. Y los abortos provocados, cuando son voluntarios, estamos hablando de que yo busco terminar este embarazo y aquí se utiliza algún método generalmente mecánico o farmacológico para poder generar este aborto. Quiero como un poco igual, no sé, es como una especie casi de imagen que a lo mejor todos tuvimos en algún momento en nuestra cabeza de un aborto donde desmembraban un feto y no es tan así en la realidad porque lo que se hace es que se produce una dilatación del cuello del útero para generar como un parto prematuro, una cosa así. Y lo que queda adentro se aspira o se raspa, pero en general no hay un desmembramiento del feto porque muchas veces se trató de defender la vida diciendo es que el feto sufre y todo lo demás. Entonces, aquí queremos hablar con un poco más de base y queremos hablar de cómo es que en realidad pasan las cosas y no tanto aludir a los sentimientos, a las emociones, sino a los hechos, ¿ya? Porque esa es la gracia de esto. Si queremos tener una discusión con otra persona, discusión, no una pelea, pero una conversación de esto, la idea es que lo hagamos con buena base, ¿ya? De ahí tenemos acá un poco de biología y medicina. La fecundación o concepción, hablamos nosotros cuando se une un espermio, también conocido espermatozoide, con un ovocito, también conocido como óvulo, ¿ya? Se unen estos dos y ese momento donde ellos se fusionan se llama fecundación o concepción. Después hablamos de cigoto, cuando estas dos células ya forman una sola.
ese es el cigoto, ¿ya? Y este tiene la información genética completa para formar a una persona, con sus 46 cromosomas, porque cada uno aporta 23, ¿ya? Después hablamos de embrión desde el segundo día, cuando esta única célula empieza a multiplicarse, se empieza a separar y a formar muchas más células hasta la 8ª semana. El cigoto entonces se va a ir dividiendo, como les estaba comentando, pero al mismo tiempo que se divide va quedando apretado porque hay una membrana que lo envuelve, y cuando ya llegamos entre 12 y 32 células se habla de una mórula, porque parece una mora, y luego un blastocisto que se le mete líquido adentro. Ese blastocisto se va a implantar al 7º día desde la fecundación, recién en el útero, y ahí ya las células se empiezan a dividir en 2 y después en 3 líneas, y de aquí va a salir todo lo que es nuestro bebé y todos los anexos embrionarios, placenta, cordón, saco amniótico, etc. Y hablamos de feto entonces desde la 9ª semana en adelante. Un poquito de conceptos para aclarar lo que vamos a hablar. Aquí les tengo una imagen. ¿Ya? El día 1 dice aquí la fertilización, fecundación. Día 2, las células se empiezan a separar rápidamente. Día 3, como estas células están apretadas por una membrana, como les decía, se empiezan a compactar. Y esa compactación genera que las células al 4º día más o menos se empiecen a diferenciar. Las que van quedando al centro empiezan a tener ciertas características que las hacen diferentes a las que están afuera, y eso les da una función diferente, se empiezan a especializar. Al 5º día más o menos ocurre la cavitación, donde a estas células se les mete líquido adentro, y ahí ya pasamos a otra etapa, donde tenemos aquí que las células pierden esa membrana que las rodeaba, y una vez que pierden esa membrana, al 7º día se pueden implantar en el útero, ¿ya? Se meten ahí en la capita del endometrio, y posteriormente, como pueden ver ahí, se empieza a formar un cúmulo de células. Ya se ven en 3 colores, porque se sigue diferenciando, y de aquí, de estas celulitas, ellas se van. Esto yo de verdad que cuando lo estudiaba era como, no me hablen de evolución, aquí hay una mente detrás de todo esto. Se empiezan a separar estas células en distintas líneas y van a formar esto que tenemos aquí en el día 12, se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Se empiezan a formar distintas capas que van a formar líneas de ectodermo, mesodermo y endodermo, y de aquí va a salir todo nuestro organismo, ¿ya? Cada una de esas líneas celulares se va a encargar de formar distintos sistemas de nuestro cuerpo, y de aquí salimos completitos. De haber sido solo 2 celulitas, terminamos apareciendo nosotros. No vamos a hablar más de esto porque es embriología y es eterno, pero es más o menos para que ustedes vayan sabiendo cómo pasa eso. Entonces esto de que se empiezan a separar y formar las distintas células, es como en el día 12 más o menos, que ya empezamos a tener a futuro todo lo que va a pasar con nosotros. Y volvemos entonces a la otra imagen. Dice la Biblia en Salmos, capítulo 139, el versículo 16 al 19, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así que, como habrán ido notando, en realidad es fabuloso que desde 2 células formemos estos seres gigantescos. El Señor es realmente maravilloso como hace todas las cosas. Y si aquí la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos, quizás en ese tiempo no existía la embriología todavía, pero hoy día podemos ver de que en el fondo está refiriéndose a que desde el inicio el Señor estaba viendo cómo nos íbamos formando. Aunque a lo mejor el salmista no tenía idea cómo era todo este proceso, no sabía cuántas capas de células se formaban, él sí entendía de que el Señor era el que estaba en control de todo esto, ¿ya? ¿Dónde comienza la vida? Chan, chan, chan. Es una discusión de años, y creo que nunca van a llegar a un acuerdo, porque la discusión es al final media filosófica, teológica, científica. Si hablamos de nosotros, los cristianos, y para las asambleas de Dios, se dice que la vida comienza en el momento de la concepción, es decir, se junta el espermio, se junta el ovocito, se unieron, desde ahí para adelante cuenta como un nuevo ser, ¿ya? Para la ciencia y la filosofía y otros teólogos, porque hasta dentro de los cristianos de repente hay un poco de controversia, he controvertido el asunto, sobre todo porque una cosa es donde comienza la vida y otra cosa es donde se le llama humano, ¿ya? Y esa discusión sí que
Podemos estar horas tratando de justificar el asunto. De hecho, si decimos dónde comienza la vida, o sea, ya el ovocito y ya el espermio, cada uno tenían vida propia. Eran células que estaban vivas y que se fusionaron. Entonces, para nosotros, el ser comienza de ahí para adelante, ¿ya? Eso es como lo que en nuestras iglesias, como cristianos, creemos nosotros. Lo saqué de la página de la Asamblea de Dios, ¿ya? No me estoy colgando solita. Y en cuanto a la parte ya más médica, lo que nosotros podemos ver en las ecografías, a la cuarta semana tenemos un saco gestacional, es decir, yo le hago una ecografía a la mamá y voy a ver ahí que hay una bolsita. Solamente voy a ver una bolsita y ya en sus exámenes de sangre yo puedo detectar la hormona del embarazo, ya que la secreta este mismo saquito. A las 5 semanas tengo un saco y adentro tengo otro saquito que es el esbozo vitelino, donde desde aquí yo ya digo, sí, va a empezar a formarse un embrión, ya un feto finalmente, ya. Y este esbozo vitelino es el que lo va a mantener también nutrido en esa época. A las 6 semanas tenemos ya por fin un embrión con latido. Es un embrión de 3 milímetros, o sea, menos que eso. A las 7 semanas el embrión mide más o menos 10 milímetros, a las 8 semanas unos 16 y así vamos avanzando y ya de aquí para adelante hablamos de un feto, ya no hablamos de solamente un embrión, ¿ya? Posturas respecto al aborto, la iglesia en general, la iglesia cristiana, ya hablemos de católicas, los adventistas, luteranos, cristianos, evangélicos, etcétera, la mayoría están de acuerdo en estar en contra. Obviamente que dentro de las congregaciones hay personas y personas que pueden o no estar de acuerdo, pero las posturas en general de la iglesia son en contra del aborto, ¿ya? Ahora, en nuestro país tenemos solamente aborto en 3 causales, ¿ya? En otros lados tenemos aborto a libre demanda con restricciones en la edad, acorde a lo que decíamos delante, que de las 22 semanas para adelante ya no es un aborto, es un parto prematuro, ¿ya? Tenemos aquí un versículo que es medio como controvertido, que se ha utilizado como para darle un poco de vuelta al tema del aborto. Dice en Éxodo 21, si algunos pelearan y hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, o sea, muerte de ella, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y lo que juzgaren los demás jueces. Pero si hubiere muerte de la mujer, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, de este versículo algunas personas se han agarrado para decir de que los abortos en realidad no son importantes, ¿ya? Y creo que es el único versículo, porque hay otro versículo que habla de que cuando la mujer engaña a su marido, tiene que beber un líquido, y si de verdad lo engañó, como que va a quedar estéril. Hay algunas versiones que dicen que va a caer su muslo, hay otras versiones que dicen que va a quedar estéril, y encontré una versión que dice que va a abortar. Pero en el caso de que la mujer tomara ese líquido y no hubiera sido realmente infiel, a ella no le iba a pasar nada. Entonces, son como dos versículos únicos que andan dando vuelta que la gente ha utilizado a veces como para hablar del aborto como a favor. Pero aquí les traigo muchos otros versículos para hablar hacia el otro lado. La Biblia mayormente que estas dos cosas puntuales, y que esta en realidad, que esta es la puntual que dice abortar, no habla más del tema, ¿ya? Después hablamos solamente de la vida, la muerte y de quitarle la vida a otro, ¿ya? Entonces tenemos Éxodo 20:13, no matarás. Tan, tan. Después tenemos Jeremías, del capítulo 1, versículo 5, el profeta dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La importancia de este versículo radica en que Dios está poniendo propósito en la vida de Jeremías desde antes que él naciera. ¿Ya? Entonces eso a nosotros también nos da a entender de que para Dios somos importantes y tenemos un propósito desde antes de nacer, ¿ya? En Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. También está hablando de los que matan a otros. En Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Habla en el fondo de que es Dios el que está haciendo ahí dentro nuestro todas las cosas. Más citas, tenemos aquí Salmo 127, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.
Aquí que vemos de que el plan de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante, para la humanidad es que las parejas se reproduzcan, que tengan hijos y que para Él son bendición. Así los considera el Señor. Entonces, un hijo que viene en camino deberíamos considerarlo una bendición, ¿ya? En Job dice aquí, el que en el vientre me hizo, no lo hizo a Él y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Está hablando ahí de que es el Señor el que de nuevo está ahí involucrado en nuestra formación, en nuestra gestación. Después dice, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dice, el Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro Eso. y nos rescata de él. Después tenemos acá en Deuteronomio capítulo 32, dice, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ya? Ahí estamos de nuevo viendo que al Señor le pertenece tanto la vida como la muerte de nuestros seres. Y en Génesis, que era lo que les comentaba de antes, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces este versículo se ha tomado para decir de que nuestras vidas son importantes porque fueron creadas de manera distinta a las demás vidas, porque Dios sopló en nosotros su aliento de vida y eso nos hace ser diferentes al resto de los otros seres creados, ¿ya? ¿Qué hay entonces de el aborto en tres causales? Las tres causales son riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y en el caso de violación. ¿Ya? Esas son las tres causales para el tema del aborto que se han aprobado y legislado hasta ahora en nuestro país. La ley establece que se puede interrumpir el embarazo cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer, y esto garantiza en el fondo que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para mantenerse viva, incluso cuando esto implique la interrupción del aborto. ¿Qué caso les pongo yo y que yo nunca me lo cuestioné y nunca me pareció algo que debiera darle más vuelta? Es el caso de los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos no ocurren dentro del útero, ocurren afuera, en cualquier otro lado. Y un embarazo ectópico es sí o sí un peligro de muerte para la mamá. Depende en qué semana, más o menos, y qué cantidades de hormona de embarazo haya dando vuelta en la sangre materna, se determina si se va a terminar con este embarazo a través de una inyección para simplemente como degradar lo que se está formando o si necesita una cirugía, ¿ya? Hay mujeres que de verdad se mueren por esto. Esto en ginecología es causa de que hay que actuar ahora ya porque si no esa mamá se puede morir. Esto va a sonar muy feo a lo mejor, pero esto es como no operarse de una apendicitis y dejarla ser ahí, ¿ya? Si uno no trata esto, lo más probable es que uno se muera. Entonces ahí, eso siempre se hizo. Yo pasé justo por ginecología cuando se aprobó la ley del aborto. De hecho, pasé muy malos rato al respecto, porque la gente llegaba y pedía que hubiera un médico que no fuera objetor de conciencia, y en ese momento, en el hospital de Quilpué, donde yo estaba, casi todos eran objetores. Y venían también con deseos de abortar por cosas que no estaban dentro de la ley, ¿ya? Y hubo problemas, hubo dramas, hubo problemas legales, etcétera, donde fue un desastre porque nada estaba bien estipulado todavía. Ahora hay protocolos de derivación, etcétera. Pero en estos casos, por ejemplo, o vi otro caso de una chica que tenía como 12, 14 semanas de embarazo y tenía una placenta previa, es decir, la que alimenta al feto que está en formación. Sinceramente no me acuerdo cuántas semanas tenía, quizás tenía más. Pero la cosa es de que estos embarazos son de muy alto riesgo y si la placenta se está desprendiendo, está sangrando, se va a morir el feto y se va a morir la mamá. A esta chica la transfundían día por medio, ¿ya? Y nadie quería hacer un aborto porque la ley acababa de aprobarse, nadie sabía si acaso este diagnóstico estaba dentro de las causales de peligro de vida de la mamá, porque si a esa niña la dejaban de transfundir 3 días, ella se iba a morir. Carito, ¿queréis ver el estudio Estuvo bíblico que hospitalizada habla del aborto? mucho tiempo ya, gracias, estuvo hospitalizada mucho tiempo y finalmente esa guaguita murió.
La niña no tuvo que abortar, nadie tampoco quiso hacer el procedimiento y finalmente esa guaguita murió porque no le llegaba suficiente sangre, si esa placenta, lo que la conectaba a la mamá, lo que la mantenía viva, se estaba desprendiendo día a día. Entonces son de repente cosas que para la medicina igual están un poquitito en el aire y que creo yo que queda, cuando salió esta ley, como que yo me empecé a repensar algunas cosas que yo consideraba que eran obvias, ¿ya? Cuando hablamos de inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero, estamos hablando de que por lo menos 2 especialistas tienen que haber dicho de que efectivamente esta guaguita al nacer no va a sobrevivir. ¿Qué casos son esos? Los niños con anencefalia. Los niños con anencefalia nacen sin cerebro. No sé si los han visto, como que tienen la carita hasta acá y viene esto abierto, como hubo una falla cuando se estaban formando estas capas, eso no se cierra. Y nacen sin su cerebro y tienen todo esto abierto y sobreviven horas, a veces un par de días, pero ellos van a morir sí o sí porque no tienen lo que los hace funcionar realmente, lo que mantiene al resto de su cuerpo con vida, porque aunque ustedes no lo crean, necesitan un sistema nervioso central para hacer latir su corazón y mantenerlos respirando, ¿ya? Entonces, estos casos también son de inviabilidad. Esos niños van a morir sí o sí, ya sea apenas nacen o un par de días después, ¿ya? Hay otros diagnósticos, ahí yo ya no me meto, eso es de especialista, pero es para más o menos ir dándole un ejemplo. Y en la causal de, chuta, en la causal de violación, la norma establece semanas, ¿ya? Para las personas de mayores de edad, en el fondo, es hasta las 12 semanas. Después de eso, no aplica esta causal. Y en el caso de las, perdón, era de los 14 años. Y en el caso de las menores de 14 años, este plazo se extiende 2 semanas más. O sea, uno llega a la semana 15 de embarazo y ya no se aplica esta ley, ¿ya? Y esta es de las que más han estado peleando porque hay mucha gente que no se entera que está embarazada hasta bien avanzado el asunto. Ahora, de nuevo, sobre las 22 semanas, ya no estamos hablando de aborto, ya estamos hablando de un parto prematuro, ya, y en el fondo interrumpirlo a esa edad eh, entra en otras discusiones éticas, ya. Métodos anticonceptivos. ¿Son abortivos? ¿Sí o no? Depende. Hay métodos de barrera o físicos, donde aquí estamos hablando generalmente de los condones, ya sea femeninos o masculinos. Hay unos domos que son como, es como un domo, es una tapita en el fondo ovalada que impide el acceso del espermio hacia dentro del útero. Y la mayoría son esos, en realidad, como los físicos, en el sentido de que interrumpen el paso del espermio hacia arriba. Hay otros que son químicos, ¿ya? Que aquí puede encontrarse un poquitito el dispositivo intrauterino y los espermicidas. ¿Por qué el dispositivo intrauterino? El de cobre, porque genera una reacción química adentro, acidifica el útero e impide que los espermios pasen. Y los espermicidas generalmente se usan en conjunto con los métodos físicos, cosa de que, por ejemplo, en el caso del domo, uno le pone al domo un espermicida, entonces el espermio llega y se encuentra con veneno para espermios, ya con espermicida, y además de morir ahí, si es que alguno no muere, no puede pasar, ¿ya? Esa es la gracia. Y los métodos hormonales, que aquí hablamos de los métodos en el sentido de pastillas anticonceptivas, implantes subcutáneos, parches hormonales, anillos vaginales que son hormonales. También hablamos de, no sé si lo mencioné ya, las inyecciones. Y hablamos también de los dispositivos hormonales. Hay dispositivos intrauterinos hace ya hartos años que vienen con hormonas y también impiden los embarazos. La mayoría entonces de los métodos anticonceptivos, bueno, no estamos hablando aquí de los métodos quirúrgicos, que son la ligadura de trompas, donde ahí jamás el óvulo va a encontrarse con el espermio, y tampoco estamos hablando de la vasectomía, donde se cortan los conductos que llevan los espermios desde los testículos hacia afuera. No estamos hablando de eso, ya estamos hablando de los otros. Pero la mayoría de estos métodos lo que hacen es impedir que se una el ovocito con el espermio, y la mayoría de los hormonales impide que se forme el ovocito en realidad. Ni siquiera permite ese ciclo por completo, entonces una mujer no ovula, no se libera el ovocito. Y si entra un espermio no va a encontrar con qué juntarse, ¿ya?
Pero aquí tenemos algunos detalles porque se ha hablado de que los anticonceptivos, los que son dispositivos intrauterinos sobre todo, sí podrían ser abortivos. De hecho, los dispositivos intrauterinos, ya sea el de cobre o el hormonal, uno los puede usar hasta 5 días después de haber tenido la relación sexual, los puede insertar y funcionan como un objeto, como un cuerpo extraño dentro del útero, y eso genera inflamación y que lo que había ahí caiga, ¿ya? Dentro de los primeros 5 días. Estamos hablando de eso. En el caso de los dispositivos de cobre, se considera de que ellos actúan de todas las formas había y por haber, de manera química por la reacción que les decía que generan adentro, que lo que hace en el fondo es destruir al espermio. El espermio va llegando, va subiendo y al encontrarse en esta zona que está todo inflamado no puede pasar, queda ahí y ahí se muere. Y lo otro es que genera también que en caso de que se llegue a unir el espermio con el ovocito, al tratar de implantarse en el útero, al tratar de agarrarse ahí, no pueda por lo mismo, por este estado súper inflamatorio que hay ahí adentro, y por eso en general las mujeres sangran muchísimo con la T de cobre, porque genera mucha inflamación. Y he visto y hay muchos casos de mujeres que quedaron embarazadas teniendo un dispositivo intrauterino adentro, donde ahí la vida le ganó a cualquier tipo de método anticonceptivo. Generalmente, y hace muchos años, fue muy recomendada la T de cobre porque era muy efectiva, pero era muy efectiva por eso, ¿ya? Ahora yo quiero al tiro hacer una aclaración. Yo con esto no estoy apuntando con el dedo a nadie que haya usado dispositivos intrauterinos, ¿ya? Porque creo que también va en cuánta información nosotros tenemos respecto a estos métodos, nuestra responsabilidad, ¿ya? Y por eso la idea es ahora hablar también de estos métodos que sí se consideran que pueden ser abortivos, ¿ya? Y también esto es un tema de conciencia y de nuestra relación con Dios, porque de nuevo yo no voy a apuntar a ninguna mujer que tenga puesto un dispositivo intrauterino, porque como les digo, fue moda, o sea, mujer que quedaba, era como que se lo ofrecían así, ¿cuántos hijos tiene? Tiene dos, ¿quiere tener otro? No, póngase un dispositivo. Y con esto sus problemas están resueltos. ¿Por qué? Porque duraba 10 años. Entonces, era fabuloso. Pero ahora como se entiende cómo funcionan, se entiende de que puede ser, no es que siempre lo sea, pero sí puede ser también un método abortivo. Y en cuanto a los dispositivos hormonales, el dispositivo hormonal lo que hace es inhibir, a veces, no siempre, pero impedir la ovulación de nuevo, que salga el ovocito desde el ovario hacia las trompas y hacia el útero, pero también lo que hace es actuar a nivel local y eso genera que el moco cervical que se produce ahí donde está el cuello del útero sea muy espeso. Entonces, al ser un tapón, finalmente impide el paso de los espermios. Ese es como el método. Y también hay casos muy excepcionales donde también hay mujeres que han quedado embarazadas con estos métodos. Esos son los que están como más en cuestionamiento respecto a que pudieran o no ser abortivos, ¿ya? Hay una declaración de las Asambleas de Dios en su página web como internacional. No alcanzo a leer bien todo porque parte de la pantalla arriba me lo tapa, pero aquí dice, no hay una postura oficial sobre el uso apropiado de los anticonceptivos dentro de un matrimonio, siempre estamos hablando en ese contexto, ¿ya? Para el propósito de regular el número de hijos, determinar el tiempo de su nacimiento o proteger la salud de la mamá, porque mucho anticonceptivo se usa por temas de salud de la mamá y salud de la mujer incluso. Hay muchas mujeres que sin tener relaciones usan anticonceptivos hormonales porque impiden la ovulación, tienen menos dolor en sus menstruaciones, impiden que se sigan desarrollando enfermedades del tipo endometriosis que son muy dolorosas. Entonces, no siempre los anticonceptivos se utilizan solo para el tema de eh, prevenir un embarazo, ¿ya? Estos son asuntos de conciencia personal cuando las parejas devotas en oración buscan la voluntad de Dios acerca del crecimiento de sus familias. Aunque hay asuntos éticos importantes en la decisión de tener una familia, la prevención del embarazo se entiende como una diferencia cualitativa a la terminación de un embarazo, porque el esperma todavía no ha fertilizado el óvulo y la vida humana todavía no ha empezado, ¿ya? El mismo proceso biológico nos enseña que el diseño creativo de Dios, toda esperma o óvulo, no están destinados a sobrevivir y a dar finalmente un nuevo ser,
porque en una eyaculación un hombre libera cientos de miles de espermios y solamente uno, si es que lo logra, va a producir finalmente un embrión, ya va a producir un embarazo. Entonces tampoco es como que todos los ovocitos están destinados a ser finalmente un ser humano o todos los espermios están destinados. No. Y cada vez que a una mujer le llega la regla, si es que tiene un ciclo normal, también está botando finalmente ovocitos que no se usaron nomás, ¿ya? No obstante, se debe recordar que algunos métodos comúnmente considerados anticonceptivos, tales como el DIU y la pastilla para el día después, realmente son abortivos que terminan en vez de prevenir el embarazo. Ante la duda, porque yo dije, ¿cómo actúa la pastilla? No me acuerdo. Y me puse a leerlo, y la pastilla del día después, en general, no es abortiva. Es muy raro que funcione como abortiva, porque de hecho la pastilla se tiene que tomar antes de ovular. Es decir, si una persona tuvo relaciones sexuales y ya había ovulado y se toma la pastilla del día después, lo más probable es que esa pastilla no le haga nada o la haga sentir muy mal, ¿ya? Pero no va a pasar nada más porque la pastilla genera una inhibición de la ovulación. Tiene altas dosis de hormona que lo que hace es que se bloquee el eje natural para que el ovocito que necesita de estas hormonas no salga, ¿ya? Actúa con otra hormona, como que una le pega a la otra y se inhibe. Entonces, en general, se supone que no debería ser abortivo porque está impidiendo que salga el espermio. ¿Cómo actuará realmente? No sé si esto es un tema de publicidad o qué, ahí yo no me meto, yo no usaría estas pastillas, yo sinceramente, ¿ya? No sería un método que yo recomiende así como, uy, sí, usémosla como si nada, porque a mí por lo menos leí un poco, no me metí mayormente al funcionamiento de esto, pero sí me quedan dudas. Y si tengo dudas, prefiero no hacerlo, ¿ya? No, prefiero no tener problemas con mi conciencia si eso me está generando a mi inquietud. Por eso es que aquí dice que esto también involucra que las personas lleven una vida de oración, una vida de buscar al Señor, ¿ya? Porque son temas bien complejos de tratar. Y después aquí, la misma Asamblea de Dios dice, la Biblia enseña que la institución del matrimonio, los hijos, son una ordenanza divina, lo que decíamos delante. El Señor nos mandó a fructificar, multiplicar. A través de las escrituras, los hijos se consideran un don de Dios, que también lo leímos ahí. Hay ciertas circunstancias cuando por muy buenas razones la pareja decide no tener hijos, ¿ya? Sin embargo, el uso de anticonceptivos solamente para evitar las exigencias de la paternidad, o sea, no quiero tener hijos, no me interesa tener hijos, debe ser examinado en oración en términos de la pureza de esos motivos y las implicaciones personales del mandato divino, porque el Señor quiere que si uno se casó, si uno tiene su esposo, uno debería tener hijos, ¿ya? Siempre que estén las posibilidades, en el sentido de hay parejas que son infértiles, obviamente, ¿ya? Pero ahí también las asambleas cuestionan un poco aquellos matrimonios y parejas que deciden no tener hijos, ¿ya? Porque en el fondo el Señor nos dio ese mandato de tenerlos, ¿ya? Así que hasta en eso la iglesia es un poquitito más, no sé si llamarlo estricto, pero hace incluso mención de ese tema, con el tema de los anticonceptivos. Entonces yo aquí quisiera dejar un poquitito espacio, micrófono abierto, porque les tengo dos preguntas. ¿Cómo recibe la iglesia a la que desea abortar y a la que ya abortó? Ahí pueden abrir sus micrófonos, yo no los veo a todos porque tengo la pantalla muy chiquitita, así que si alguien quisiera ahí comentar alguna cosa. Yo creo que en el fondo para eso estamos hablando de este tema. No es solamente para nosotros llenarnos de conocimiento, sino que es también para enfrentar esta situación. ¿Qué hacemos nosotros con una mujer que desea abortar y que llega a nuestra iglesia buscando ayuda? Yo en lo personal, hermana, creo que la iglesia, como en distintos tipos, otros distintos tipos de situaciones que también son un tanto extremas, la iglesia debería proceder con amor, con acoger, con poder Se escucha aconsejar. poco, hermano Julio. Eh,
No sé si ahí me escuchan mejor, es que estoy con problemas de internet porque tengo el No, pero internet súper estable, inestable, pero no se sé si me escucha escuchan. bien. Ah, Sí, se escucha bien. entonces nuestra hermana Blanquita acérquese más al micrófono. Decía que creo que la iglesia debe acoger y aconsejar por sobre todas las cosas y dar una orientación, ver cuál es el motivo por el cual quiere abortar, cuál fue la situación en la que quedó embarazada, porque si fue producto de una violación, a lo mejor podríamos pensar, no sé, me pongo en el caso. eh, de hecho, tenemos ya muchos testimonios de personas, de mujeres que han quedado embarazadas producto de una violación. Sin embargo, después vemos que la criatura que nace y después esa relación termina bien. Sin embargo, no es la mayor, no son todos los casos, no es la generalidad de los casos. Así que creo que por sobre todas las cosas, acoger, como decía usted, no apuntar con el dedo, no, no criticar, sino que orientar y poder guiar de la mejor manera. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien que tenga alguna opinión? ¿No? Hola, ¿Nada? Amén. Ahí. yo sí. Al, ¿hay alguien habló O sea, primero después? está Leri, pero soy yo, su esposa, soy Catherine. Dale nomás. En relación, bueno, a estas dos preguntas, ¿cómo recibe la iglesia a la que desea abortar? Mi punto de vista es que, como decía el hermano recién, hay que entender súper bien las causas primero. Creo que la iglesia siempre ha tenido esta trascendencia de que el aborto está malo y es correcto pensarlo, ¿cierto? Porque no corresponde de acuerdo a todas las cosas que has mencionado. Pero una mujer que desea abortar es una mujer que no la está pasando bien, que no lo va a pasar bien abortando o no abortando en muchas situaciones. Entonces, yo creo que hay que abordar principalmente a la mujer en sí, tratar de apoyarla y si es que llegase a la opción de abortar, vamos a pasar a la pregunta que está en blanco ahora, siempre apoyarla, nunca mirar en menos a una mujer que ha abortado, nunca despreciar sus emociones, nunca despreciar sus creencias, porque tampoco lo está pasando bien, ¿ya? Yo me manejo un poco en esa área, porque yo trabajé también en esa parte, y es complicado para una mujer tomar una decisión así, siempre. Entonces, este es un tema para mí que es muy controversial, a mí me hace mucho ruido en mi mente. Pero si no vamos así como bien a lo puntual, la Biblia dice que no, que hay que cuidar la vida, que Él es el que da la vida. Nosotros no tenemos derecho a quitar la vida a nadie, pero muchas mujeres sí entran en periodos de desesperación eh, que las hacen pensar que es lo correcto. Entonces, un buen consejo o un buen apoyo a una mujer o a una pareja que esté en una situación así es vital importancia. Sobre todo, por ejemplo, cuando se les está ofreciendo el aborto, por ejemplo, en la causal 2, ¿cierto? Que tiene que ver con la inviabilidad fetal, la pareja sufre mucho y para ellos es, es que yo no sé cómo expresarlo porque no se puede expresar en realidad las cosas que ellos pasan en ese momento. Entonces no es una decisión fácil y sabiendo que aborten o no ese bebé, lo más probable es que va a morir. Entonces ya saben que su hijo va a morir, que sea antes o después, es un tema que es bien profundo en realidad. La postura siempre de un cristiano, o por lo menos de mi parte, siempre va a ser que no hay que abortar, no es lo correcto, no es lo debido, no es lo adecuado, y es lo que Dios nos dice y nosotros debemos obedecer a Dios. Pero sí las personas, sus emociones son muy fuertes en ese momento. Nosotros como iglesia tenemos que estar ahí para apoyar, para educar, para enseñar, para con la palabra dar alguna palabra de aliento, pero nunca desestimar las emociones de una persona o una familia que ha tenido que pasar por esta situación. Esa es mi percepción. Hermana Tamara, quería hacerle una pregunta bien corta. ¿Qué vale más, la vida del feto o la vida de la madre
que lleva ese embrión? Yo creo que depende. Yo creo que eso es como la pregunta que le decían antes de la época de los pabellones quirúrgicos, le decían al hombre, ¿a quién elige? ¿Al hijo o a la mamá? Creo que las dos vidas son importantes, pero, como les decía adelante, hay casos súper excepcionales. El caso de los embarazos ectópicos, esa guagua no va a nacer, se va a morir ahí. El asunto es si acaso yo quiero esperar que esa guagua se muera y recién ahí, cuando esté complicada, cuando se me haya reventado una trompa uterina, cuando yo me esté desangrando, recién ahí voy a ir al médico a que me hagan algo, o si voy a decir, ¿sabes? En verdad, este embarazo no va a llegar a ningún lado porque no se está formando donde se tiene que formar, me voy a morir. Ese es el único caso donde yo considero que, y que yo les dije, yo nunca me lo cuestioné, hasta que salió el tema de el aborto en 3 causales, porque empezaron a poner incluso esos casos en la palestra. Y eso siempre se había hecho, ¿ya? Y en ese caso, como les digo, es el único caso y no es que sea menos importante. Lo que pasa es que si yo no actúo, se van a morir los dos. Y sería una negligencia médica. Si yo no actúo, yo dejo morir a esa mamá. Cuando yo tengo herramientas para poder salvarla. Ese es el único caso en el que yo digo, sí, hay que salvar a la mamá. Y todas las otras causas, en verdad, o la guaguita fallece o va a pasar algo extra. El tema de lo que conversaba ahí Catherine, respecto a la inviabilidad fetal, es horrible como lo pasan los papás. Es una angustia, es una culpa, porque tú deseabas a ese hijo, lo anhelabas y te enteras que no va a vivir, no lo quieres abortar, pero porque no lo quieres quitar de tu cuerpo, pero al mismo tiempo no quieres pasar porque a veces esas guaguas llegan a los 9 meses y recién a los 9 meses salen y mueren ahí en tus brazos. Para mí sería súper chocante pasar por una experiencia así, no sé si acaso yo sería capaz de poder ver a mi hijo con su cabecita, no sé, yo creo que son imágenes súper chocantes. Si ustedes buscan lo que es la anencefalia, entonces son situaciones súper difíciles, pero la única que yo como que en mi cabeza está 100% clara de que yo tengo que actuar en favor de la mamá son los embarazos ectópicos. Pero el resto de casos, no, yo personalmente no puedo con ellos, ¿ya? Pero como decía Katy, yo no me siento en posición tampoco de juzgar a una mujer, sobre todo una mujer que no conoce a Dios, donde yo se lo tengo que mostrar. En esos casos yo creo que, como han dicho ya, yo tengo que mostrarle el amor de Cristo. Yo puedo aconsejar y todo lo demás, puedo acompañar, pero si ella finalmente decide abortar, yo la voy a tener que acompañar. Y ella acudió a nosotros, acudió a la iglesia para que la guiemos, la acompañemos, y ella finalmente tomó su decisión, incluso si tomó la decisión de abortar. Creo que tampoco en ese caso somos quienes. O sea, nosotros nos vamos a meter a las cárceles a tratar con delincuentes para que conozcan a Cristo. ¿Por qué no lo vamos a hacer también con una mujer que tomó la mala decisión de abortar? Entonces, eh, creo que en ese sentido debemos actuar con ese amor, demostrarlo. Eso. Enrique, tú ibas a decir algo también. Sí, amén. Que como iglesia se enciende luces de alerta con esto, en encender redes de apoyo frente, ya sea aquella que, cómo se recibe. Esto no se había tocado en años, en verdad, en la iglesia, por lo menos el tiempo que yo recuerde. Esta es la primera vez que se habla y se da la oportunidad y se abre a un debate o a una conversación sobre lo que es el aborto. Y hay que estar, hay que, hay que estar preparados pues, para poder recibir y poder prestar ayuda, apoyo en lo emocional, en lo espiritual. Porque esa persona que va a llegar con esa situación, cuando a medida que vaya conociendo a Cristo, quizá en algún momento se va a cuestionar lo que hizo, pero tiene que conocer al Señor y esa persona tiene que sanar. Voy a esa parte, en tener nosotros la herramienta y no cuestionar. No somos quienes para cuestionar algo. El Señor nos ha mandado a amar a las personas, amarnos unos a otros. Y esa es la misión de la iglesia, reconciliar. De hecho, el ministerio del Señor habla de reconciliar al mundo, las personas con Él, pues, reconciliar. Ese es el ministerio que nosotros tenemos como cristianos, reconciliar al mundo
con Cristo. Eso, simplemente decir eso, que tenemos que estar alerta y ser capaces de dar amor a esa persona. Eso, solamente eso. No voy a Ahí tiene extender mucho. la manito levantada. ¿Alguien levantó? Sí, yo, de Sí, nuevo. dale. Es que, bueno, quiero aclarar ¿A un qué te poquito, dedicas? eso quiero aclarar un poquito ese punto. Yo soy matrona y he trabajado Ah, en ya. esa área. Eh, Quiero, o sea, que también me gustaría hacer el enfoque. Nosotros generalmente hablamos de aborto y todo eso pensando en personas y mujeres, bueno, obviamente en el caso que se enfoca, ¿cierto? Cuando hablamos de iglesia, a las mujeres adultas casadas. Sin embargo, hay una cantidad no menor de niñas que son abusadas, que están embarazadas y que en lo personal me ha tocado atender. No es menor la cantidad de niñas que han tenido que abortar por violación, no es menor el número. Y es lamentable porque algunas niñas ni siquiera saben qué es lo que está pasando. El caos familiar es terrible y la red de apoyo no es buena, generalmente en esos casos. Y también a estar abiertos a eso, a poder conversar en esos casos con las familias. Lamentablemente uno en esta área de trabajo, uno no puede hablar de Cristo así abiertamente porque no se puede. Es como que uno piensa a veces que el cristianismo va a estar perseguido por antorchas y, como yo le digo, por antorchas y por rastrillos, pero sabes que es como estar amordazado. Tú no puedes dar una palabra de vida a una niña de 13 años que está abortando y tú las ves así. Y de verdad, hermano, me gustaría llegar a ustedes así como, ¿sabes qué? Existe, y es harto. Son muchas las mujeres de todas las edades que tienen que pasar por esto. Y es muy lamentable. Entonces, no enfocar a lo mejor nuestra mente, esto no le pasa solamente a las mujeres adultas, también les pasa a las niñas. Y también tenemos que aprender sobre eso, cómo orientar a una niña. Si les llega una vez una niña que ya tiene, no sé, 15 años, que tuvo un aborto a los 12 años, ¿cómo la vamos a mirar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Se le toca el tema? ¿No se toca el tema? ¿Cómo abordarla? Bueno, hay muchos temas ahí que están ahí, pero quería sacar un poco de la palestra de que nuestra mentalidad no se enfoque solo en mujeres adultas, sino que también en mujeres de todas las edades, en realidad. Ese era mi punto, gracias. Y de hecho yo creo que esos son los mayores casos que piensan en el aborto. O sea, una mujer que, primero, que no está comprometida con nadie, una mujer que fue violada, una mujer que no tenía planeado embarazarse. Lo primero que piensa cuando se entera a lo mejor que está embarazada, si ese no era su plan, es, ¿qué hago ahora? Esto no estaba en mis planes, ojalá no sea real. Y ahí empiezan las ideas a dar vuelta. Y efectivamente, o sea, la situación de la mujer casada que desea abortar es como poco común, es poco común. Pero sí, en el fondo nuestro enfoque tiene que estar hacia afuera. Por eso les digo, esto no es información solamente para quedársela, es información que estamos recibiendo para entregar también. Y en el Hermana fondo, Tamara, ¿ah? un poco, hermana Tamara, disculpe, pensaba justamente en lo que nuestra hermana recién comentaba respecto a las jovencitas. Nosotros normalmente vivimos dentro de un ambiente familiar correcto, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esas niñas que son abusadas por sus propios papás, papás drogadictos, papás que son drogadictos y abusan de sus hijas y hay embarazo? Entonces, claro, nosotros decimos no, o lo vemos desde un punto de vista de nuestras familias bien constituida, ordenadito, con todo como corresponde, pero también hay realidades que nosotros desconocemos y que son terribles, y también hay que pensar en eso. Sí, efectivamente, son esas las realidades. En realidad, nosotros a veces somos un poco la excepción a la regla, ¿ya? El Señor ha cambiado nuestras vidas y nuestras familias y a veces nos encerramos en esa nueva realidad, pero afuera el mundo es una locura. Entonces pasa de todo y ahí es cuando a veces en esa locura la gente busca un poco de paz y puede buscar nuestro consejo y tenemos la palabra del Señor para decir por qué creemos de que el Señor aprecia y valora la vida desde que se empieza a formar y todo lo demás, pero no somos nosotros los que finalmente vamos a convencer a las personas, es el Espíritu Santo. Entonces, esto requiere de que nosotros tengamos conocimiento, sí, entendamos este tema, sí, pero requiere de que el Señor transforme el corazón de las personas y la mente y las renueve en realidad, porque este tema, o sea, afuera la gente está llena de pañuelos verdes.
que andan exigiendo aborto libre y sin causales. De hecho, nuestro país en ese punto podríamos decir que es súper cartucho, como dice la gente, porque le ponemos mucha restricción a este tema. Pero si uno mira al país de al lado, esta cuestión ya es pan de cada día y no hay causa, no quiero tenerlo nomás y punto. Entonces, creo que ahí tenemos una tarea de evangelizar, de predicar y de amar a las personas y no de andar peleando en las calles que sí o que no. Y nada, creo que finalmente esto tarde o temprano va a soltarse. Sea ahora, sea en 20 años más, el mundo va para allá y el mundo no va a mejorar. Creo que la palabra es bien clara en decir de que los días van a ir cada día peores, vendrán cosas peores, dice, dice la Biblia. Y nosotros en realidad tenemos que ser luz, tenemos que ser un punto de inflexión, tenemos que reflejar ahí a Cristo y a la vida, si al final Satanás lo que quiere es destruir ya sea por un lado o por el otro, ya sea a la mamá, destruir al que está por nacer, etcétera. Así que eso, no sé si alguien más quisiera comentar algo para ir ya terminando esta parte. Hermano Paulo. Amén. Usted nombró algo de cómo está afuera en el mundo la cosa. Realmente el asunto de los abortos, estamos hablando de ya el aborto, digamos, como usted dijo, sin ninguna razón, ha aumentado, pero increíblemente, especialmente en los países desarrollados. Se calcula que en Estados Unidos nomás hay más de 1 millón de abortos por año. Desde Roe Wade adelante se han hecho más de 50 millones de abortos en Estados Unidos. Ahora, el problema es que estas 3 causales, en el fondo, van abriendo la idea para hacer un aborto a destajo. Y incluso, desgraciadamente, las agendas internacionales, las Naciones Unidas y otros, están apoyando todo esto, con la excusa de hacer una planificación familiar y de que no hayan problemas con los abortos inseguros. Sacaron, por ejemplo, en la última que sacaron, le voy a leer cortamente, dice: en la mayoría de los países legalizar el aborto es un precursor para planificar y entregar servicios de aborto seguros de alta calidad. Ya no es aceptable ni política ni moralmente que los gobiernos u organismos internacionales utilicen argumentos de cultura o religión para evitar crear una política de apoyo y un marco jurídico para el aborto seguro. Eso aparece en la Agenda 2030. O sea, estamos viendo que estamos luchando con algo que cada vez es peor. Y el problema principal de esto es que, aparte de lo que causa, está dentro para disminuir la población. Chile en este momento, por ejemplo, tiene un problema grave de natalidad. Ya se vio ya. Están naciendo 1,3 niños por matrimonio y está abajo del promedio que debería ser de lo que es necesario. Estamos a la altura de países muy, muy desarrollados. Entonces, todo esto es totalmente negativo y totalmente satánico. Hay que verlo también desde ese punto. Está bien, yo estimo, obviamente, lo que usted dijo, está totalmente perfecto. Hay casualidades que son realmente verídicas y necesarias, pero en lo general está muy bien que la iglesia siga en contra del aborto y deberíamos ser incluso más relevantes en esto. Eso es todo. Ahora, en lo que conversábamos del tema de esos casos más dramáticos, los niños y todo lo demás, eh, no es que nosotros lo avalemos, sino que son situaciones donde uno tiene que tener más cuidado, en el sentido de de tener tacto para tratar a las personas, de cómo yo me enfrento a esa situación porque la persona ya está quebrada y yo no puedo venir a terminar de pisotearlo con mis creencias, porque sobre todo estamos hablando de personas que no conocen a Dios, como les decía adelante. Ahí es donde más tenemos que nosotros acompañar, acoger, recibir, sobre todo porque nosotros no le vamos a criar el hijo a esa persona. Lamentablemente ahí somos muy criticados en el sentido de somos muy pro vida y muy poco pro calidad de vida. Y preferimos que los niños estén vivos, pero en el cename, a que los aborten. Entonces siempre se nos ha juzgado por eso. ¿Ya? Y ahí es donde en el fondo tenemos una pelea perdida en ese sentido. Ahora, no vamos a negar la labor de la iglesia en todo este asunto, ¿ya? Pero a los ojos del mundo, de nuevo,
nosotros vamos contra la lógica, incluso vamos contra la ética, vamos contra la moral con nuestras creencias. Pero bueno, el mundo está patas para arriba. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Así que nada, tenemos que mantenernos ahí firmes en nuestras creencias, ¿ya? Para ir cerrando aquí un poquitito unas conclusiones, tenemos aquí entonces, nosotros creemos que la vida es valiosa ante los ojos de Dios. Desde el inicio de esta, desde que se empieza a formar ahí ese embrión, desde que todavía no se ha implantado, la consideramos valiosa. Importancia de dar una justa defensa de nuestras creencias, qué es lo que dice la palabra respecto a este tema, qué es lo que dice la palabra respecto a la vida, a la muerte, y que en realidad no tenemos mucho para decir, no, la Biblia dice que no hay que abortar. No dice eso. Habla de la vida, habla de la muerte, de los asesinatos, etcétera. Habla de eso. Pero si vamos a defender, defendamos las cosas bien, ¿ya? La iglesia no debe ceder, como decía usted, hermano Pablo, la iglesia no debe ceder, pero sí debe acoger individualmente, aconsejar y acompañar. Casos extremos, confianza en la medicina, confianza en Dios, ahí hay límites, como yo les decía, yo tengo un caso particular donde a mí no me cabe duda que yo tengo que salvar a la mamá. Pero esto, finalmente nuestras vidas, nuestras decisiones deberían estar, como creyentes, deberían estar guiadas por el Señor, así que nuestros límites en realidad los va poniendo Él también en nuestro día a día. Y Él también nos da la sabiduría también en estas situaciones, ¿ya? Yo entré a estudiar medicina queriendo ser ginecóloga. Señor me libró de ese mal, ¿ya? Pero el tema de los embarazos es un tema súper delicado, ¿ya? Por donde uno lo mire y al final eso como que me espantó un poco del asunto, ¿ya? Y ante las dudas, como les decía, oración, búsqueda del Señor y búsqueda de consejería, porque en las otras personas podemos encontrar palabras de sabiduría también para nosotros, ¿ya? Así que eso era lo que les quería conversar el día de hoy. Espero que nadie me apedree por lo que dije. Las opiniones vertidas en este canal son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de este programa, ¿ya? Así que eso pues, hermanos.